Ojalá tuvieran ustedes un lugar donde pudieran anotar. Si no, entonces muy buena memoria para ah, también recordar alguna de las cosas que quiero que charlemos hoy. Y el tema de hoy es llamados a ser libres. Y antes de empezar, me gustaría hablar de una película que quizás algunos de ustedes han visto, que es Corazón Valiente. Levanten la mano, ¿quién la ha visto aquí? Bueno, Corazón Valiente, muy famosa, de 1995, dirigida, actuada por Mel Gibson, y habla de este personaje histórico llamado William Wallace, que en el siglo XIII tiene una guerra por liberación de Eduardo I de Inglaterra. Y a mí me llama mucho la atención, la película ganó muchos premios, pero lo que está en el centro de la película es la idea de la libertad. Y en uno de los discursos, como ustedes pueden ver, cuando está un ejército desmoralizado que no quiere pelear, que está a punto de huir, William Wallace se coloca frente a ese ejército y dice, han venido ustedes a luchar como hombres libres y hombres libres son. ¿Qué harían ustedes sin libertad? Y los comienza a convencer, ¿no? Comienzan a escucharlo con más atención y después dicen, pueden que mueran hoy, pueden que les quiten la vida, pero jamás les quitarán la libertad. Y entonces ahí todo el ejército está listo, está preparado y está con brío, se dirige ahora hacia la guerra. Y también una de las escenas finales que la he puesto aquí es cuando finalmente capturan a William Wallace y lo están torturando. Y la persona que lo está torturando le está diciendo, lo único que tienes que hacer para que yo detenga esta tortura es que tienes que pedir misericordia al rey. Lo que significaba al final, en los últimos momentos de su muerte, reconocer la autoridad de Eduardo I. Y ya la gente está viendo que está siendo torturado y comienza la gente a gritar misericordia, misericordia. Quizás ustedes recuerdan esa escena. Y él ya va a decir algo y lo último que dice no es misericordia, sino que dice libertad también. La libertad parece ser tan importante para nosotros como seres humanos, parece una parte constitutiva de lo que significa ser humano. Y está representada también en la Estatua de la Libertad, que realmente se llama La Libertad Iluminando al Mundo, es el nombre completo de la estatua. Y ustedes sabrán que esta estatua fue un regalo, ¿cierto? De los franceses. Los franceses le regalaron esto a Estados Unidos en 1886, como una forma de conmemorar 100 años desde el grito de independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776. Y es un símbolo, ¿cierto? La Estatua de la Libertad es un símbolo y por eso la han reproducido en varios lugares. Creo que hay una en Francia, creo que hay una en Japón. Hay varias reproducciones de la Estatua de la Libertad. La idea de que para la humanidad ser libre es tan importante, es el propósito, que no vale la pena vivir una vida en esclavitud, sino en libertad. Pero ¿qué significa ser libres? Y aquí a los que tienen donde tomar apuntes y los demás lo hacen en la mente, me gustaría que ustedes definieran qué es libertad. Entonces tómense 40 segundos y hagan una definición, escríbanla. Libertad es, dos puntos, tal cosa. ¿Qué es libertad para ustedes? ¿Cuál es la comprensión de ser libre para ustedes? Y los que están en la casa, por supuesto que les queda más fácil buscar dónde escribir y escribir esta definición. Mientras tanto, para los que ya terminaron o tienen sus escrituras abiertas, vamos a ir a Gálatas. Y quiero que me acompañen en Gálatas, capítulo 5. Listo, ¿ya algunos tienen definición de libertad? No vayan a buscar la RAE, no vayan a mirar en internet, sino ustedes con sus propias palabras, como uno diría. Muy bien, y ténganlo muy en cuenta porque esa definición la vamos a volver a utilizar hacia el final. En Gálatas es importante también mostrar cómo Pablo habla de la libertad. Y vamos a ver cómo en el versículo 1, por ejemplo, del capítulo 5, ya está diciendo, ustedes pues permanezcan firmes o estar firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos
al yugo de la esclavitud. Y más adelante en el versículo 13, él mismo va a decir, porque vosotros hermanos, es decir ustedes, yo, a libertad fuisteis llamados. Entonces en libertad, otra vez el tema de la libertad como central a lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es libertad? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pablo? Así que ya, si ustedes ya están ahí en Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Lo vamos a leer y después nos devolvemos y lo comentamos. ¿Les parece? Entonces comencemos, versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y llegamos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leamos hasta ahí un momento y ahora pensemos un poco de qué está hablando Pablo y por qué Pablo comienza a hablar de la circuncisión y qué tiene que ver eso con la libertad. Aquí Pablo va a discutir dos tipos de esclavitud y va a mostrar cómo Cristo lleva libertad en contra de esos dos tipos de esclavitud. El contexto de la carta de Gálatas, cuando Pablo le escribe a las iglesias que están en Galacia, es que había algunas personas que estaban predicando que aun cuando Cristo era importante y se había creído en Cristo, era necesario circuncidarse. ¿Y por qué circuncidarse? Ahora mi papá me charlaba un poco más del tema, porque la circuncisión era la entrada a todo el antiguo pacto, a todo lo que estaba relacionado con la ley, con los ritos, con las fiestas. La circuncisión era ese primer paso, era esa demostración también. Así que era necesario guardar el antiguo pacto de acuerdo con estas personas que estaban convenciendo especialmente a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, de que les era necesario circuncidarse. Y hay dos problemas iniciales entonces que Pablo está acá afrontando. Uno, la idea de que las obras jugaban un papel en la salvación. Y dos, de que un cristiano solo era maduro, solo se le podía considerar como maduro cuando guardaba la ley. Y esta es una esclavitud, como vamos a ver. Porque en la ley, como veremos, es un deseo de propia justicia y no realmente descansar en la obra de gracia de Dios. Esto Pablo lo aclara un poco más en el versículo anterior, en el capítulo anterior, en Gálatas 4, para los que quieren tomar apuntes, específicamente versículos 24 al 28, Pablo hace una alegoría, hace una comparación entre los dos hijos de Abraham. Ustedes recordarán que a Abraham le fue prometido un hijo, ¿cierto? Y sería Isaac. Pero hubo un momento en que él no veía que la promesa de Dios iba a funcionar.
Él no descansó plenamente en la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Recuerdan qué pasó? ¿A quién le habló? ¿Qué decidió con Sara? Tener un hijo entonces con una esclava que era Agar, ¿cierto? Esa fue la solución de ellos. Y aquí Pablo entonces va a contrastar lo que significa Isaac y el hijo de la promesa y lo que significa Agar como la esclava y el hijo que nace de Agar. Agar, dice Pablo, es como el Sinaí. Es la esclava que nació, y el hijo de la esclava que nació según la carne. ¿Y por qué dice Pablo que nació según la carne? De nuevo, porque no descansó en la promesa de Dios de que Dios le iba a dar un hijo. Eran los esfuerzos de él, los esfuerzos humanos de aparentemente agradar, de aparentemente acelerar los planes de Dios. Así que el hijo de Agar obedece más a los deseos de Abraham que a los deseos de Dios. ¿Ven? Porque no descansó en él. Y él dice, Pablo dice, ese es como el Sinaí. Mientras que la Jerusalén de arriba, refiriéndose al cielo, no a la Jerusalén terrestre, es la libre. Dice, obra completa de Dios. Nada tuvo que hacer Abraham, nada tuvo que hacer Sara, fue un regalo, por gracia. Por la obra de Cristo nosotros también entonces somos hijos de la promesa. Y entonces él está diciendo, va a decir algo muy fuerte en el versículo 30 del capítulo 4, dice, mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de nuevo que no se puede tener la ley y Cristo, que Cristo es suficiente. No se puede decir, como estaban diciendo estas personas en Galacia, de que sí, muy importante creer en Cristo, pero también tienes que circuncidarte. Es una esclavitud también. Estamos esclavos de nuestra propia justicia, de nuestro propio orgullo, de nuestras propias obras. Y realmente también al final esclavos de una ley que no se puede cumplir a perfección, que tenía el propósito de mostrar precisamente nuestra incapacidad. Así que en esta primera noción de esclavitud, Pablo está hablando de la esclavitud de nuestra propia justicia, de nuestro propio orgullo. Y esto me recuerda a otras narrativas en la que, por ejemplo, si uno diría que alguien cumplía la ley, serían entonces los fariseos, que eran tan detallistas con todo lo que había que hacer. Y sin embargo, Cristo los llama hipócritas, ¿no? Hay una ocasión en Mateo 15 en los que los fariseos le dicen a Cristo, ¿y tus discípulos por qué no se están lavando las manos? ¿No? Y Cristo después les dice hipócritas porque habían tergiversado la tradición, habían tergiversado las escrituras. Este tema es un tema hoy pertinente. Fue tan importante que aunque lo escribió Pablo, hizo la correcta interpretación de este tema, tuvo que ver, por ejemplo, con la Reforma Protestante en 1520. Cuando Martín Lutero, por ejemplo, escribió La libertad del cristiano, volvió a referirse a la idea de que la justificación era por fe, de que no podíamos ser esclavos de nuestras propias obras, sino que la justificación era por fe en Cristo. Y que las obras y los ritos, el propósito que tenían era de convencernos de nuestra propia impotencia y de nuestra incapacidad radical de cumplir la ley. ¿Aquí estamos bien? Entonces, este es el primer punto. Estamos hablando de Gálatas, estamos hablando de la libertad y vemos cómo la primera esclavitud es una esclavitud relacionada a la ley del Antiguo Testamento y cómo se malinterpretó el propósito de esa ley y Cristo nos libera de ella. Y volvamos a leer solo para otra vez interpretar los versículos mejor. Entonces, Gálatas 5, leamos los primeros versículos. Entonces, acompáñenme otra vez. Dice, por eso es que dice, estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. En este caso, hablando de la ley del Antiguo Testamento y esos requisitos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Otra forma de decir, todo lo que Cristo ha hecho, lo desechan cuando creen que ahora depende de ustedes. No tiene sentido.
Y finalmente me gustaría leer el versículo 6 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que, sino la fe que obra por el amor. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Pero hay otro tipo de esclavitud, podemos seguir, y es la esclavitud al pecado. La clave está en el versículo 13. Si vamos al versículo 13, fíjense que dice, porque vosotros hermanos, que dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces aquí es donde vale la pena revisar las definiciones que hemos hecho de libertad. ¿Cómo definimos la libertad? ¿Cómo definen las personas la libertad? ¿Cómo define el mundo la libertad? Y en muchas ocasiones la libertad se define como la posibilidad de hacer lo que se quiera cuando se quiera. Esta es una definición secular, es decir, no religiosa, por ejemplo, de qué es la libertad. Y es una libertad negativa. Es muy importante que recordemos el término de libertad negativa, porque la libertad negativa es simplemente, en este contexto, la ausencia de toda coacción externa sobre mi agenciamiento, es decir, sobre mi acción. Si no hay nadie que me cohíba a hacer lo que yo quiero, entonces soy libre. Esa es una definición de libertad, ¿no? Es decir, yo soy libre de hacer lo que quiera, soy libre porque es mi vida, déjeme que es mi vida, es mi casa, es mi dinero, yo hago lo que quiera, cuando quiera. Es una concepción de libertad que es muy individualista, fíjense, porque el centro de consideración de ser libre es el sí mismo. Yo soy libre y soy libre cuando nadie más me molesta, cuando nadie más me dice qué hacer, cuando nadie más interviene en mis deseos de realizarme en mis acciones. Es una concepción de libertad que está despojada de normas y de responsabilidades. Ahora, según Pablo, aquí en Gálatas, tampoco esta es una verdadera libertad. Esta es una libertad aparente. ¿Por qué? Porque somos esclavos, pero esta vez ya no de la ley, sino de nuestros propios deseos, de nuestra propia carne, de nuestras propias concupiscencias. Y también hay orgullo y vanidad. Si en la ley había orgullo porque era yo quien me justificaba, aquí hay orgullo porque el centro soy yo, porque no quiero que nadie más intervenga en lo que yo hago. Y parece un poco, podría uno decir, adolescente, ¿no? En la etapa de que no quiero que mis papás me digan nada que hacer porque es mi vida, yo soy el que decido, no quiero que nadie decida por mí, quiero ser libre. Es una libertad, aparentemente libertad, que no edifica, que no trae nada bueno a los demás. Y uno podría argumentar lo siguiente, podría decir, bueno, pues es que desde que yo no le haga daño a nadie, pues ¿por qué va a ser un problema ese tipo de libertad? Pero la idea de que no se le hace daño a nadie es menos fuerte de lo que parece. Pongamos un ejemplo. Una persona que vive sola podría decir, yo puedo hacer lo que se me da la gana porque no le hago nada, daño a nadie, pero tendrá vecinos, por ejemplo, ¿no? Y si pone música a la 1 de la mañana o si se pone a fumar en una ventana, está afectando a los demás también, ¿no? Dirán ustedes, bueno, y si somos más extremos, supongamos que no tiene familia, que no tiene vecinos, que no tiene amigos, supongámoslo, y que es una persona que no tiene colegas en el trabajo, y es una persona que simplemente decide tomar malas decisiones en su vida, no cuidar su propia salud, no tener un trabajo con el cual pueda producir, aún así, indirectamente está afectando a su comunidad, porque es una carga, ¿cierto? Es una carga en el sistema de salud, es una carga en el sistema fiscal de la nación, sigue afectando a una comunidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen este argumento? Y ustedes podrían decir, no, seamos más radicales. Es una persona que se va a un bosque, no afecta absolutamente a nadie. Bueno, pues dejó de hacer el bien que pudo haber hecho cuando ejercía su libertad a favor de otros. Es decir, la noción de no le estoy haciendo daño a nadie es una mentira.
porque todas nuestras decisiones siempre afectan a otros, siempre, desde nuestros familiares hasta nuestra comunidad, siempre de alguna manera. Así que ese déjeme que es mi vida, déjeme que es totalmente mi salud, yo veré qué hago con mi salud, es totalmente egoísta, porque al final la familia sufre, al final la comunidad sufre y los amigos sufren. Así que, de nuevo, si lo están anotando, anoten esto, no hay ninguna decisión que no afecte de alguna manera a los demás. Seguimos siendo esclavos de nuestros propios pecados, seguimos siendo esclavos de nuestros propios deseos. En contraste, Pablo nos va a mostrar una libertad verdadera. Dice, la libertad cristiana es una libertad, escribirlo, relacional. Es una libertad donde el centro no soy yo, sino el centro es la consideración de cómo el obrar de Dios en mí afecta a los demás, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir. Y por eso volvamos al versículo 13 de Gálatas 5, ¿qué es lo que dice? Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces ahora tiene sentido lo que está diciendo Pablo, porque Pablo no está diciendo ahora que son libres hagan lo que quieran, sino ahora que son libres sírvanse unos a otros. Y en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la libertad para Pablo es paralela, o si se quiere decir, es sinónimo de andar en el Espíritu. Leamos otra vez las escrituras, esta vez otra vez Gálatas, pero el versículo 17 al versículo 26. ¿Listo? Gálatas 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y parece que muchas iglesias en Galacia como que tenían estos problemas y por eso Pablo está hablando muy específicamente de estos problemas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que no practiquen tales, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no solo no lo heredarán, sino que no quieren heredarlo, ¿cierto? Porque se creen libres en lo que están haciendo sin comprender que están siendo esclavos. Y a eso Pablo le contrasta esta parte de la escritura a la que siempre uno vuelve, que es el fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué es una persona libre? ¿Cuándo se llega a la libertad? Cuando hay fruto de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Una vida que vive en la libertad es una vida, de nuevo, que está dirigida hacia el servicio hacia otros. Entonces, la libertad era negativa, como la definimos al principio, la ausencia de coacción, ¿cierto? Pero la libertad de la que nos está hablando Pablo es una libertad positiva. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir en este contexto que se enfoca no en que haya una ausencia de coacción, sino que esté una realización de la persona, una realización de la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo en la persona. Es decir, que el propósito de la persona se cumpla. Entonces, por ejemplo, ¿quién está siendo más libre? Uno podría pensar. Una persona que malgasta su tiempo sin cuidarse, que digamos una semana entera en un sillón comiendo comida chatarra, es una persona que aparentemente está ejerciendo su libertad.
pero no es libre porque vive preso y no está desarrollando su potencial como ser humano en Cristo. Mientras que una persona que, por ejemplo, es solo una imagen, la imagen de la disciplina de un atleta, de una persona que se cuida, de una persona que sirve a otros, es una persona que es libre. Ser libre entonces podría resumirse en una frase como esta: la libertad no es estar libre de, sino ser libre para servir, por ejemplo. No es estar libre de mis papás, no es estar libre de mi jefe, no es estar libre de mi esposo, esposa, de mi amigo, sino ser libre para servir a mis papás, ser libre para servir a mi esposa, esposo, a mi amigo, a mi colega. Esa es la libertad de la que Pablo nos habla, la verdadera libertad, el fruto del Espíritu. Y a diferencia de la libertad negativa que se define en términos de la independencia, es una libertad que se define en términos de la dependencia del accionar del Espíritu Santo en nosotros. Ser libres no es buscar ser independientes, es dejar que Dios a través de su Espíritu obre en nosotros. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Estamos contrastando esas libertades y podemos seguir ahora. Y por eso entonces es que nosotros los creyentes, por la fe, otra vez Pablo, hemos sido llamados a libertad. A eso es lo que hemos sido llamados. Libertad de nuestra propia justicia y nuestro propio orgullo representado en las obras de nuestra salvación, pero libertad también de ser libres del pecado. Entonces, ¿cuál es el problema entre pasar de lo uno a lo otro? Que algunos creen que como la ley del Antiguo Testamento no es la que nos hace libres, entonces podemos hacer cualquier cosa, que no hay ley. Y el ser humano también siempre ha tenido problemas con aceptar la ley, con aceptar las normas y creer que se es menos libre dentro de la ley. Pero no es así. Ahorita estaba pensando en un ejemplo del anarquismo y yo recuerdo en la universidad haber leído bastante sobre el anarquismo y resulta que las doctrinas más serias del anarquismo son doctrinas muy ilustradas. La idea de que se podía vivir sin un Estado era la idea de que no era necesario el Estado porque yo me daba la ley a mí mismo, es decir, había autonomía. El nomos de la ley venía de mí mismo. No que no hubiera ley, no es como el anarquismo de hoy en día en que pues significa no ley, sino que no era necesario un agente externo para ejercerla. Ni siquiera los anarquistas reales creyeron en la ausencia de ley, sino que la ley está ahí por un propósito. Pero ya no es la ley del Antiguo Testamento, sino es la ley de Cristo, es la ley del fruto del Espíritu, es la ley de tú eres libre cuando sirves. Y otro ejemplo que doy recurrentemente es el del matrimonio, entre muchos ejemplos, ¿cierto? Uno podría decir que no se es libre cuando se está en un matrimonio, sino que antes se es libre porque uno puede hacer lo que quiera. Pero no es cierto tampoco. En el matrimonio, en el someterme a otro, soy libre porque puedo ser más, porque puedo crecer, porque Dios me perfecciona, porque Dios obra, porque dejo de pensar en mí y en mi libertad y pienso en cómo puedo servir a mi esposa, cómo puedo servir al esposo. Y así como en el matrimonio, en muchas otras relaciones también, ¿cierto? Con los padres, con los amigos, someternos al otro es libertad. Y es muy interesante, por tanto, que Cristo habla de la iglesia y la asemeje a una novia que se somete a Él. Y así son los tiempos venideros. Las grandes bodas del Cordero es precisamente esa unión en la libertad dentro de pues, la presencia de Cristo. Eso es realmente lo importante. Así que Pablo no está diciendo que no hay ley, está diciendo que la ley del Antiguo Testamento ya no es la importante, sino la ley que viene a través del Espíritu Santo. Por eso es que en Romanos 13:8 dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque ahí se cumplió todo. ¿Ven? Ahora volvamos un momento y reflexionen ahora ustedes, piensen en ustedes mismos. Yo pensé, haciendo el sermón, primero en mí. ¿En qué aspectos de nuestras vidas necesitamos la libertad de Cristo? ¿En qué aspectos seguimos siendo esclavos? Porque es que ya no somos esclavos en el sentido de que Cristo nos ha abierto la puerta de la celda.
pero a veces seguimos siendo esclavos porque no queremos salir de la celda. La puerta está abierta, Cristo ha hecho la obra, Cristo objetivamente nos ha librado, pero a veces en nuestra vida no lo creemos, no lo hacemos parte de nuestra identidad. ¿Qué aspectos de nuestras vidas necesitamos ser libres? ¿En qué cosas nos seguimos comportando como esclavos? ¿Qué decisiones, actitudes, hábitos son frutos de la libertad? ¿O qué decisiones, actitudes y hábitos son frutos de nuestra esclavitud, en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, cuando todavía nos fijamos es en nosotros y no en otros? Piensen ustedes un momento y tómense un momento y digan y órenle a Dios y díganle: Dios, libérame, hazme libre, hazme entender que tú me has hecho libre. No quiero ser esclavo, quiero ser libre, pero libre en ti, libre para servir, libre para edificar, libre para crecer. A mí me asombra mucho los ejemplos de personas que infortunadamente han caído en, por ejemplo, en una drogadicción, han caído y quieren permanecer en las calles. Y cómo los familiares hacen todo lo posible para restaurarlos, ¿no? Y hay un ministerio inmenso, un ministerio muy difícil. Pero son personas que quieren su libertad, pero para caer a lo más bajo, ¿sí? De nuevo, es una noción de libertad que no es libre. Ser libre no es caer a destruirme, ser libre es construirme con otros en la voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. Y ahora me gustaría que volvieran a hacer una definición de libertad y la pudieran contrastar con la que hicieron antes. Entonces, si la hicieron en su mente, ahora qué definición podrían tener? Entonces, tómense un momento y definan ahora. Si les quedó igual, bueno, perfecto, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué otras cosas le podrían agregar o quitar? Hay una nueva definición de libertad. Y mientras tanto vale la pena recordar de nuevo que la ley de Cristo es una ley mucho más profunda que la del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a nosotros los seres humanos nos encanta el rito, nos fascina el rito tiene algo especial, ¿no? Por eso es que la Iglesia Ortodoxa también es tan poderosa, porque mantiene un rito muy, muy solemne, ¿no? Cuando se entra a una iglesia ortodoxa o incluso católica se siente el rito, casi, pero el rito no es lo importante. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se pedían sacrificar animales y ahora ya no se hace. Ustedes dirán: uy, qué libre de sacrificar animales, ¿no? Pero el Nuevo Testamento dice: porque ustedes es un sacrificio, son sacrificios vivos. Más difícil. Era más fácil conseguir un animalito y sacrificarlo que sacrificarme a mí mismo y llevar mi cruz en él, ¿no? Y también respecto a la ofrenda, ¿no? En todas estas ofrendas que estaban en el Antiguo Testamento y uno dirá: bueno, chévere, pues ya no tengo que dar ofrenda. Todo lo contrario, ahora hay que ser más generoso, ¿cierto? Hay que ser más generoso que el diezmo, hay que ser más generoso con las personas que lo necesitan. Y Cristo finalmente nos ha libertado también, lo comentaba mi papá, de la esclavitud de la muerte. De quizás el miedo, uno de los miedos más grandes que ha tenido la humanidad también siempre es la muerte, ¿no? Y por eso la ha tipificado, ha hecho arte respecto a la muerte. Los griegos hablaban mucho de la muerte y pensaban en Cronos. Cronos es como el papá de los dioses, ¿se acuerdan? Es el papá de Zeus. Y Cronos es tiempo, significa tiempo. Y una de las pinturas más aterradoras con base en esa narrativa griega es una de Goya que se llama Cronos comiéndose a sus hijos. Porque la idea era que Cronos, cuando tenía un hijo, se lo comía, ¿ya? Y lo que eso significaba es que lo que nacía en el tiempo moría en el tiempo, el mismo Cronos se lo consumía. Y ese miedo aquí, que ahora con la obra de Cristo dice: ya no hay miedo de nada, porque yo soy el creador del tiempo y yo te he dado para que cuando tú estés conmigo seas eterno conmigo. Eso es ser libre. Ser libre del yugo incluso de nuestro cuerpo que estamos actualmente. Y Romanos 8 también habla de cómo la creación será libre y cómo la creación que gime será libre cuando Cristo vuelva. Muy bien, cerremos con Juan. Vayamos a Juan, acompáñenme a Juan 8, porque quería cerrar estas ideas con las palabras de Cristo.
no con las palabras de Pablo, sino de Cristo. Las palabras de Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo, pero aquí esto me llama mucho la atención. Juan 8, versículo 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gente cita esto, ¿no? Mucho. Pero lo que sigue también es muy importante, porque dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y eso le parece raro a una persona que escucha el Evangelio. ¿Cómo que me va a decir que es libre de qué? Si yo nunca he sido esclavo. Porque el esclavo no reconoce su propia cognición de esclavo. Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, que es Cristo, ¿cierto? Sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermanos, el Hijo nos ha libertado. Su obra nos ha libertado. Así que oremos para que esa libertad, que es una libertad que emana de Cristo, que emana de la verdad que es Cristo, que está anclada a la persona de Cristo, sea en nosotros. Y que nosotros en el día a día nos preguntemos, ¿es esto que estoy haciendo, es esto que estoy a punto de hacer, de acuerdo con quién soy en mi libertad en Cristo? ¿O estoy siendo esclavo? ¿Es esto que yo voy a hacer de beneficio para otros? ¿O está centrado en mí y en mi vanidad y en mi orgullo? ¿Cómo sirvo a otros con mi libertad? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este espacio que tú nos has regalado. Y porque tú nos enseñas en tus escrituras que fuimos llamados a libertad. Y esa es una palabra tan linda que dice Pablo, a libertad fuiste llamados, el anhelo de la humanidad, de los seres humanos, de los hombres y mujeres que han buscado libertad a través de la historia. Libertad de gobiernos, libertad de opresión, libertad como pensada como una autonomía. Pero tú nos dices aquí, la verdadera libertad es la libertad que yo les he dado, es la libertad que experimentan en mí. Dios, ayúdanos a todos nosotros, a mis hermanos, y ayúdame a mí a experimentar esa libertad. A experimentar esa libertad cuando hemos de tomar decisiones. Que no seamos esclavos de una naturaleza que ya murió y fue crucificada contigo. Tú crucificaste esos pecados y nosotros participamos de esa crucifixión. Y a veces somos libres, pero actuamos como esclavos. Padre, ¿cuánto nos cuesta asumir tu libertad? Y yo oro por mis hermanos que están aquí, que están conectados por Zoom, para que juntos podamos comprender que somos libres. Dios, que esto no sea una teoría, que sea algo que desde hoy, desde mañana, todos los días recordemos que somos libres y que el pecado ya no nos ata y que podemos ser libres para servir, no para contentarnos, no para descansar, ser libres para actuar, no ser libres de, sino ser libres para. Gracias, Señor, por tus escrituras, porque tú eres la verdad, tú eres la escritura viva y tú nos has hablado con esto de la libertad. Bendigo a mis hermanos, dejamos esta palabra en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.